Buen día, profesora Cirila. Mi nombre es Daniela Jimena Hernández Alejo del Grupo A2BM de la especialidad de Administración de Recursos Humanos. El día de hoy le voy a exponer los temas que solicitó para Excelentar Química 1. La pregunta número 1 es: ¿cuál es la importancia del conocimiento químico en el entorno del estudiante? Es que éste pueda tener una visión clara que la composición de la materia y del porqué de los fenómenos más pacíficos que ocurren a su alrededor, desarrollando un pensamiento científico en su vida diaria. Punto número 1. La ciencia y relación con la tecnología, sociedad y ambiente. Los avances tecnológicos son resultado de la aplicación de la ciencia, el conocido método científico, para resolver problemas con diferentes índoles, desde una actividad cotidiana hasta un proceso industrial. Punto número 2. Importancia de la química para las sociedades del siglo XXI. La química como ciencia que estudia la materia es de su composición hasta su comportamiento. Ha evolucionado mucho con el pasar de los años. Algunos de los campos en donde la química llega a un papel importante son las ciencias culinarias, cocina y gastronomía, ya que nos explica mejor cómo se desarrolla el cambio de los alimentos desde su preparación hasta su conservación. Ciencias médicas. La química es un factor fundamental en la fabricación de medicinas y fármacos. Limpieza, pues todas estas sustancias que empleamos para la misma corresponden a desinfectantes, sustancias en cloro, lo que se utiliza para trapear y desinfectar la casa, entre otras cosas, que son un conjunto de compuestos químicos. Pregunta número 2. Semejanza y diferencia de los materiales de antes, ahora y cómo serán los de mañana. Los materiales de antes eran fabricados mediante menos tecnología. Los teléfonos de antes solo se utilizaban para llamadas y solamente eso. Y ahorita en la tecnología de ahora pues ha avanzado un poco más, pero son más sensibles, ya que por decir, se te llega a caer el teléfono, se te estrella, pero ya tiene más tecnología avanzada, que se pueden hacer llamadas ilimitadas, enviar mensajes de textos, mirar Facebook, entre otras cosas. Y para mi criterio, que será los de mañana serán más duraderos, ya que la tecnología avanza, y si avanzan las creaciones de las cosas. Pregunta número 3. ¿Cuáles son las piezas del rompecabezas de la materia? Son las pequeñas partículas conocidas como átomos que se unen para dar como resultado la materia, lo que compone a todos los organismos y a las cosas. Pregunta número 3.1. ¿Es posible que al botar un balón y el piso no se toquen? Se cree que los campos se ponen en contacto, pero en realidad es el efecto de la carga eléctrica. O sea que el balón no toca el piso, sino que es la carga eléctrica entre los electrones y las fuerzas electromagnéticas que mantienen los cuerpos separados. Aunque se vea que toca el piso, no lo toca. Son las fuerzas electromagnéticas que tienen ambos. ¿Qué tienen en común en su estructura una piedra, una hoja, un trozo de madera, el aire y el agua? Lo que tienen en común es su volumen, su masa y su peso. Poseen estados sólidos, líquidos o gaseosos. Tienen una estructura molecular definida y también propiedades físicas, químicas y enlaces químicos. ¿Cómo modelamos el comportamiento de la materia? Lo modelamos mediante la teoría cinética de los gases, donde las partículas de gas se distribuyen de manera homogénea dentro de un volumen. Punto número 2. Las propiedades de la materia son reflejo de su estructura submicroscópica. Se dice que puede cambiar la estructura de la materia, cambiando de estado líquido a gaseoso, de sólido a líquido. O sea que si yo tengo un cubo de hielo, pasa de sólido a líquido. Y si pongo a hervir agua, pasa de líquido a gaseoso. Entonces eso es lo que está dando a referir esta pregunta. Pregunta número 4. ¿Cómo se forman y nombran los compuestos químicos? Los compuestos químicos se forman cuando átomos diferentes se unen para obtener mayor estabilidad. Para aprender a nombrarlos, primero es importante clasificar los elementos. Los clasificamos mediante grupos. El grupo 1 son metales alcalinos. El grupo 2 son alcalino-térreos. Del 3 al 12 son elementos de transición o enlaces de transición.
El grupo 13 son boroides, el 14 carbonoideos, el 15 nitrogenoideos, el 16 calcógenos, el 17 halógenos y el 18 gases nobles. 4.1. ¿Cómo se unen los elementos químicos entre sí? Se unen mediante una fuerza de un enlace químico que atrae a los átomos de los elementos entre sí. Existen diferentes tipos de enlaces como covalentes, iónicos y metálicos. Yo aquí realicé una mini maqueta de carbono e hidrógeno. Se llama molécula orgánica ya que es una sustancia química que contiene carbono formando enlaces. También se le llama metano ya que es el hidrocarburo más simple. A temperatura ambiente es un gas y se halla presente en la atmósfera. La ciencia trabaja con modelos y tiene lenguajes particulares, como Thomson relacionó la partícula de un átomo con un panqué, donde decía que el panqué era el átomo y las pasas eran los protones y electrones y neutrones. Y Rutherford intentó explicar el modelo del átomo con un esquema del sistema solar, donde el Sol era el núcleo y los electrones eran los planetas que lo rodean. Punto número 4.3. La información de compuestos tiene reglas, la información de mezclas no. Un compuesto químico se forma siempre sujeto a la regla del octeto, formando el número de enlaces posibles según sus electrones de valencia. 4.4. Modelo del enlace químico. El modelo utilizado para estudiar los enlaces es el de Lewis, donde se representan los electrones de valencia alrededor de cada compuesto y se utiliza la regla del octeto para formar los enlaces posibles con otros elementos. Yo aquí realicé una maqueta del oxígeno con hidrógeno. Esta molécula es del agua, o sea del H2O. Es una molécula inorgánica. La molécula está compuesta por dos átomos, que son los rosas, y por un oxígeno, que es este. El agua está formada por moléculas de hidrógeno y de oxígeno. El hidrógeno es un elemento gaseoso reactivo, insípido e incoloro e inodoro. .5. Reacción enlace. Propiedades de los materiales. Muchas de las propiedades físicas químicas de los materiales se deben al tipo de enlace que presentan sus átomos. Por ejemplo, el enlace iónico, característica de las sales, que aquí yo conseguí sal de grano, que es de lo que va a hablar aquí, hace que éstas sean solubles en agua, tengan una temperatura de fusión, ebullición elevada y formen cristales duros pero equilibrados. Y también, por último, un enlace metálico. Aquí yo conseguí un metal, donde dice que es de los materiales con las propiedades que conocemos de un metal, buenos conductores de electricidad y de calor, algunas con buena resistencia. Se puede decir que las propiedades de cualquier material dependen de sus características a nivel molecular. Pregunta número 5. ¿Cuál es la diferencia entre reacción y ecuación química? Una ecuación química es aquella que ocurre físicamente en el laboratorio. La ecuación química es la representación escrita de las reacciones químicas. 5.1. ¿Cómo identificar reacciones reversibles y irreversibles? Una reacción reversible es aquella en la que, una vez formados los productos, estos pueden actuar como reactivos, y en una reacción irreversible, el equilibrio químico es tan favorable para la primera reacción y entonces la reacción solo ocurre en un solo sentido de la ecuación y se escribe con una flechita con dirección hacia la derecha. 5.2. ¿Qué es una reacción de síntesis y una de análisis? Se realiza para formar sustancias a partir de dos reactivos y así obtener un producto deseado, ya sea a pequeña o a gran escala. Por otra parte, es aquella que permite saber datos sobre una sustancia de composición o concentración desconocida. Aquí primeramente, antes de poner el orín aquí, no sabemos el valor, hasta dejar pasar como 5 minutos y nos da el valor. Aquí salió negativo y si salen 2 rayas es positivo, entonces aquí por eso dice. Por otra parte es aquella que permite saber datos sobre sustancias de composición o concentración desconocida.
porque en la prueba de embarazo primeramente no se conoce si es positivo o negativo. Leyes de conservación. Existen diferentes leyes de conservación, pero las de mayor interés en química son las leyes de conservación de la materia, o sea, masa y energía. Y dicen así: la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Quiere decir que en una reacción química la masa de los reactivos es igual a la masa de los productos. Yo aquí tengo vinagre y bicarbonato. Entonces estos tienen un peso, pero si yo los junto, realiza como un gas. Y el gas sigue siendo el mismo peso que tiene el vinagre y el bicarbonato. Eso es a lo que se da a referir. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y la otra materia es: la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Quiere decir que la energía está constantemente convirtiéndose en otro tipo de energía. Por último, la energía en la ruptura y formación de enlaces. Los enlaces químicos son una fuerza de unión de átomos. Estos se rompen y forman durante una reacción química. Cuando se desea romperlos, es necesario que se añada energía para facilitar la reacción. Esta ha sido mi exposición. Muchas gracias por su atención y que tenga buen día, profesora.